Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Génesis, ayer y hoy. Las formas en la democracia tienen mucho que ver, porque cuando se puede hacer cualquier cosa, la democracia cae en la anarquía. Y ayer, en la asunción del ministro Massa, se demostró que cuando existe el egoísmo político, la mezquindad y la chicana, las cosas pueden llegar a un extremo tal que nadie garantizaba la llegada del ministro a la jura, porque 9, escuchen bien, 9 supuestos libertarios con un megáfono que juntaron a otros 7, 8 personas más, no eran más de 15, insultaron todo el tiempo y golpearon los autos de la comitiva que estaba ingresando, no solamente del ministro que iba a asumir, sino de todos los funcionarios del gobierno nacional. ¿Y por qué pasó esto? Porque la policía de la ciudad, que depende del gobierno de Cambiemos y de Rodríguez Larreta y de Marcelo de Alessandro, un abogado que se supone que es el ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, no tomó las medidas precautorias y había solamente 2 agentes de la policía de la ciudad que de la reja hacia afuera es territorio para ellos, de la reja para adentro cuida la Policía Federal y la Casa Militar. Pero esto, demostrando a dónde se está en la politiquería barata del jefe de gobierno de la ciudad que quiere ser candidato a presidente de la República, se completó cuando 2.500 cordobeses de Talleres de Córdoba no tuvieron ninguna garantía de la policía de la ciudad en el estadio de Vélez Sarsfield por la Copa Libertadores y los dejaron a la buena de Dios. Es decir, no garantizaron lo que es obligación de ellos, porque el Amalfitani y el estadio de Vélez está en la capital, como tampoco garantizaron la seguridad de los periodistas que estaban trabajando frente a la Casa de Gobierno, que fueron agredidos, insultados, empujados, y menos mal que ninguno de ellos no reaccionó como correspondería, porque si no, terminaba en una gran batahola. Después, cuando ya todas las cámaras habían mostrado lo que querían que se mostrara, el desorden, porque no por casualidad TN estaba muy temprano mostrando las rejas, esperando que esos libertarios supuestamente hicieran algo, uno de ellos tenía un cartel, las vacunas métansela en el culo, como si esa frase fuese algo vinculado a la asunción económica. Es decir, eran personajes que ya son reconocidos como militantes del cachivache público que es diputado nacional votado por una cantidad de ciudadanos que se dicen libertarios. Son nada más ni nada menos que el liberalismo expuesto a la máxima posibilidad. La otra, la que superó a esto, fueron las dictaduras militares. Es decir, si ellos algún día fueran gobierno real, fusilan como fusilaron, bombardean como bombardearon y matan a los que no piensan iguales, porque ellos creen que eso es ser libertario. Pero más allá de esta desprolijidad, lo grave es que incluso 2 automóviles de la caravana chocaron entre sí, porque uno tuvo que frenar de golpe porque si no atropellaba a uno que se le cruzó, y los 2 policías de la ciudad estaban más asustados que los propios transeúntes que por allí estaban. Y nadie reaccionó, porque cualquiera del Frente Renovador que estaba tratando de alentarlo a Massa hubiera reaccionado y eso hubiera sido un desastre. Esta vergüenza tiene nombre y responsables. El jefe de la policía de la ciudad, el ministro de Justicia y Seguridad de la ciudad y el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Después preséntanlo como quieran, pero no cumplieron con su función. Y como el Frente de Todos es minoría en la legislatura de la ciudad, y como nadie se va a ocupar de esto porque todos están preocupados por otras cosas, nosotros queremos agregarle a esto
lo que fue el Festival de la Prensa Canalla. El diario, que en cualquier momento tienen que devolverlo por el escándalo de Esmeralda Mitre, donde demuestra que le han robado no solamente el diario, sino 60 millones de dólares. Y La Nación Más, donde se sabe por la propia denunciante que Macri invirtió 40 millones de dólares, hizo ayer un festival con un cordobés desteñido de apellido Rossi, que ya trabajaba con Grondona, y que no tenía mejor idea que antes de la jura decir, ¿qué festejan? Se va a sentar en la silla eléctrica. ¿Qué es lo que están festejando? Y entonces pone el ejemplo, dice, hubo ministros como Domingo Felipe Caballo, que no necesitó de la gente. Y cuando se dio cuenta de lo que estaba diciendo, dijo, aunque después terminó mal porque hubo muertos, etcétera, etcétera. No solamente no tienen vergüenza, sino que además falsean todo el tiempo la historia, como la periodista de TN que decía que a la ex ministra la tenían parada y no le habían puesto una silla cuando todo el mundo vio que estaba en la primera fila. Entonces, ya la mentira ha llegado a colmar todo lo que es el consumo masivo de los envenenadores de la opinión pública. Simultáneamente a esto, la transmisión se demoró media hora. Aclaremos que Massa no es puntual, nunca fue puntual. Pero dicen que cuando iba a salir el automóvil del ministerio no funcionó el levantador automático del portón y tuvieron que levantarlo a mano para que pudiera salir. Bueno, supongamos que haya sido así o no, lo cierto es que llegó, se sentó, y en una demostración de que si Bataki necesitaba cuando asumió estar acompañada de funcionarios para ver que tenía respaldo, él hizo al revés. Una sola silla, acá el que mando soy yo, incluso a la primer pregunta que le hacen, después que expuso leyendo el discurso, Massa lee bien, pero leyó, no improvisó, leyó. Bueno, la primera pregunta terminaba diciéndole si iba a haber un vicejefe de economía, él dio vuelta políticamente y no contestó la pregunta. Como tampoco contestó 2 o 3 preguntas que le hicieron, pero quedaron todos satisfechos porque le hizo el adorno de adjetivaciones, pero no respondió. Y lo último que dijo es lo que el Fondo Monetario pide, que no se va a emitir más dinero para el déficit fiscal, dinero argentino. Y si es necesario, aclaró, se va a recurrir a los préstamos a los efectos de resolver eso más el control de gastos para evitar el déficit. Nada más ni nada menos que lo que el fondo está pidiendo. No emitan dinero pesos argentinos, nosotros les mandamos dólares que ustedes no imprimen, lo imprimimos nosotros, después ustedes lo transfieren al peso y tienen una nueva deuda eterna para arreglar un problema que es casero y que lo podrían arreglar con plata propia. Por lo tanto, se puede analizar lo de Massa de varios contextos, pero el fundamental lo dijo al final. No se va a emitir dinero argentino y se va a comprar dinero extranjero, que es lo que quiere el fondo. Más allá de esto, lo que transitariamente uno puede analizar de la exposición fue que, para aquellos que les gusta la numerología, todo lo tenía con 4 cosas. Los 4 ítems, los 4 puntos. El 4 en numerología significa la familia. Es como que estaba aferrado al número 4. Analicen todo lo que habló Massa, todo el desarrollo tiene 4 puntos. 3 es la trilogía. 1 es el ser humano, 2 es el ser humano y su reproducción en la trilogía, en la numerología. El 4 es la familia. Así que, evidentemente, algo funciona en su cabeza acerca de la necesidad de la familia. Fue lo primero que dijo en el discurso que leyó. Le agradecía a Malena, su esposa, una de las 5 hijas de Galmarini, con Marcela Durrié, que es la titular de AISA, y a toda su familia el acompañamiento y el entendimiento del paso que había dado.
Bueno, hay nuevo ministro, anunció algunas medidas, después las vamos a comentar, pero lo importante es el tratamiento que se hizo de cada una de las preguntas. Massa respondió con soltura política y no con precisión económica, porque no necesariamente hay que contestar siempre con lo que el periodista quiere averiguar. Él contestó con lo que quería responder. Massa es abogado. Después de haber estudiado en el colegio agustiniano de San Andrés, primario y secundario, fue a la Universidad de Belgrano, donde ahí fue captado por la gente del liberalismo de Alzogaray. Y se entrevistó con los que tenían esa idea y terminó siendo dirigente y presidente de la juventud de la provincia de Buenos Aires del partido de Alzogaray, de la UCD, que era en la Universidad de Belgrano tenía una verdadera cuna, donde tanto Neusta como Grondona solían ser expositores permanentes, y cuando Grondona se desarmó de Neusta apareció este cachivache cordobés llamado Rossi, que ayer estaba en el golpismo puro y ya no sabía más que decir, cuando expuso que ministros eran los ministros como Cavallo y no lo que iba a pasar ahora con Massa, que se iba a sentar en la silla eléctrica. Y dijo, después de criticarlo todo el tiempo, al final de su comentario dijo, bueno, no están los papeles, pero si hace lo que tiene que hacer, el reajuste, etcétera, etcétera, o sea, lo que pide el liberalismo definitivamente, salvemos a pocos y que muchos se mueran de hambre, entonces si eso se hace, estaría brillante. Pero él no sabía lo que iba a anunciar ni lo que va a hacer, y lo criticó de entrada porque esa es la postura que es casi coincidente con los 9 libertarios que estaban gritando con el megáfono. La verdad, a esta altura de la opinión, basta con leer La Nación de hoy, donde Pan y todo el séquito de periodistas habla de lo mismo. ¿Qué están festejando? O sea, están preocupados porque como el ministro de Macri lo habían puesto ellos, que era un chico que tomaba whisky con Pagni, y que dijo que como había bajo endeudamiento del país había que salir a buscar el crédito, y nos metieron en 54.000 millones de dólares con el fondo, en 100.000 millones de dólares a 100 años, y mandaron el dólar a Londres, porque total había que endeudar a la Argentina. Claro, ¿qué festejan? No, había que festejar antes. E incluso este cachivache cordobés desteñido dijo en un momento determinado que no era que estaba asumiendo un primer ministro de Inglaterra. Transpiran por todas partes el pensamiento pirata, trabajan en el diario de la masonería, escriben en un diario usurpado y robado a la familia, a los descendientes de la familia Mitre, por lo menos al grupo de los hijos. Es una verdadera vergüenza, y en simultáneo, mientras no había seguridad en la Casa de Gobierno, el otro, TN, que hoy Clarín no lo trata mal a Massa, porque hay un compás de espera allí, dice, miren ustedes qué desastre esto, y muestran a los libertarios insultando con un megáfono, con todas las palabrotas que se le puedan ocurrir, y con ese cartel que representa el pensamiento de una oposición desteñida, antigua, aburrida, golpista, pero que el cartel lo representaba. Las vacunas, métanselas en el culo.